La siguiente es una charla acerca de la leucemia linfocítica crónica. Este es el contenido temático y hablaremos comenzando por la definición. La leucemia linfocítica crónica es también vamos a hablar del otro espectro, que es el linfoma de células pequeñas, que consiste en una neoplasia de células B maduras que están arrestadas en un estadio entre células B maduras y estadios pre-B, caracterizado por una acumulación progresiva de linfocitos B clonales, hacia una proliferación clonal de estas células B que no son funcionales. Y lo otro es que expresan antígenos de superficie de las células B, como CD23, CD19, un poco CD20, CD21, pero también de células T, CD5. Y cuando se encuentran estas células B clonales dentro de la sangre o en la médula ósea, se llamará leucemia linfocítica crónica, mientras que cuando solo se encuentra a nivel extramedular, como ganglios linfáticos, vaso u otros tejidos, se llamará linfoma de células pequeñas, sobre todo si la afectación es a nivel ganglionar. En la epidemiología a nivel de los Estados Unidos, encontramos que la LLC es la leucemia más frecuente en adultos. En los países occidentales, en Estados Unidos, corresponde al 25 al 35% de todas las leucemias. La edad de presentación tiende a ser de los 70 años y se tiene un familiar de primer grado. Con LLC es de 57. Y la leucemia linfocítica crónica puede presentarse en un 10% de los casos como LCP o leucemia o linfoma de células pequeñas, que a la vez representa menos del 5% de todos los linfomas no Hodgkin. Se presenta más en hombres que en mujeres, en una relación 1:2, 1:8:1. Esta tabla es para mostrarles desde 1997 hasta el año 2015 los casos incidentes fueron de 191 por 100.000 habitantes, por 100.000 personas por año, mientras que las muertes fueron de 61 por 100.000 personas por año a nivel mundial. Esto es para a la vez decirles, estos son los datos que estábamos dando, aproximadamente 191.000 casos en todo el mundo y 61 muertes por año atribuidas a leucemia linfocítica crónica y linfoma de células pequeñas de 1997 a 2015. A la vez la incidencia varía según la raza. Se considera más común en la región occidental, la leucemia más común en adultos, así que en asiáticos es menos común, en la población japonesa y en los chinos es mucho menos común, y también se considera que se da más en americanos blancos que en afroamericanos. Y otro dato de importancia es que por eso se considera que tiene un componente genético importante, dado que si alguien de la población asiática, un japonés, un chino es traído acá a tierra occidental,
aunque pasen varias generaciones, digamos que no toma esa misma incidencia que como ocurre aquí en la área occidental. Aquí está, más en estadounidenses blancos en comparación con los americanos o isleños asiáticos del Pacífico. Y no hay factores de riesgo ocupacionales o ambientales claramente discernibles que predispongan a leucemia linfocítica crónica, como si es conocido en la LLA y más aún en la LMA, que son las radiaciones ionizantes. En Colombia no hay datos muy claros. Globocan no reporta datos claros acerca de la LLC. La cuenta de alto costo reporta datos muy buenos sobre la leucemia linfoblástica aguda, pero no sobre la LLC. Y este dato publicado en la situación del cáncer en la población adulta atendida en el Sistema General de Seguridad Social y de Salud en Colombia en 2018 muestra estos datos. En otras leucemias linfoides, allí están las leucemias linfocíticas crónicas. Y aquí vemos que las leucemias mieloides fueron 2.328 casos reportados. De estos el 94.4%, es decir, 2.244 fueron leucemias mieloides crónicas, lo que da a entender que, aunque estos datos no son, pueden ser están subregistrados, puede que la LLC no sea la leucemia más común en las latitudes de acá. Bueno, otro dato importante es conocer esto, que es la linfocitosis de células B monoclonal, que consiste que se ha demostrado que hasta un 17% de los familiares de primer grado de pacientes con LLC tienen linfocitosis de células B monoclonal. Y esto es importante porque casi todas las LLC provienen de una LMB, de una linfocitosis de célula B monoclonal, y se considera, como dice aquí, y se considera que solo un pequeño porcentaje de personas con MBL finalmente desarrollan LLC. Se estima que el 1 a 2% por año progresan a una LLC. La fisiopatología, esta tabla de Today muestra que se debe a daño acumulado. Esto es por mutaciones, por múltiples mutaciones y anormalidades citogenéticas. Aquí están las anormalidades citogenéticas de mal pronóstico, la edición del 17P, que es donde está el gen P53, mal pronóstico, progresión, la edición del 11Q, mal pronóstico, y también se asocia a compromiso ganglionar extenso y la trisomía del 12, mientras que la deleción del 13Q14 se asocia a linfocitosis lentamente progresiva o enfermedad estable, por tanto se considera un factor pronóstico positivo. A la vez, ese daño acumulado hace que la célula de origen, que es el linfocito B, porque el linfocito solo se da como en el 1 hasta el 3% de los casos, el LC la mayoría de veces, o hasta el 5%, la mayoría de veces es un linfocitos B, progresional, linfocitosis de células B monoclonal, y luego el daño continúa acumulándose debido al microambiente, cambios en el microambiente, cambios genéticos adicionales, por ejemplo la mutación del SF3B1, lo cual conlleva que se dé la leucemia linfocítica crónica. Este es el famoso segundo HIT, y se desarrollan signos y síntomas. Que, como dice aquí, están relacionados a la acumulación de linfocitos incompetentes funcionalmente en los huesos, nódulos linfáticos y otros órganos. Aquí hay algo que no se menciona, también puede haber
mutación a nivel del microARN que conlleva a una mayor expresión del BCL2, que es un gen antiapoptótico y también se puede presentar en las células. Y puede ser blancoterapéutico. Presentación clínica: puede ser un anciano de 70 años con síntomas inespecíficos como cansancio, malestar, que se hace un hemograma y que le encuentra una leucocitosis a predominio de linfocitos por encima de 5000 por 3 meses. Como también puede ser alguien más sintomático con linfadenopatía, la cual se puede asintomático hasta el 80% de los casos. Se estima que el 25 a 50, pero incluso hasta el 80 puede ser asintomático y puede ser un hallazgo, pero el 50-90% de los casos hay linfadenopatía, que tiende a ser supraclavicular, cervical y axilar, y tienden a ser linfadenopatías que aumentan de tamaño, disminuyen pero no se quitan, aumentan y disminuyen e indoloras. Predisposición a infecciones repetidas, porque como hay hipogamaglobulinemia por estas células B, y también puede haber neutropenia por la infiltración medular o mieloptisis, conllevando ya sea herpes labial, herpes zóster o neumonía. Eso vamos a ver por qué es importancia tener eso y porque también se miden niveles de inmunoglobulinas. Saciedad temprana por la esplenomegalia asociada a molestias abdominales, sangrado mucocutáneo y petequias que pueden deberse a trombocitopenias, y a la vez cansancio y fatiga por la anemia. Todo esto puede deberse a la infiltración medular o algo o de origen autoinmune, dado que la PTI o la trombocitopenia inmune puede presentarse, como está aquí, en el 2 a 3%, y la anemia hemolítica autoinmune puede presentarse en el 10% de los casos. Y otra causa por la que puede haber también anemia, además del origen hemolítico, es por la esplenomegalia, que puede causar secuestro y hemólisis también. El síndrome de Richter o transformación de Richter, que es la transformación de la LLC a un linfoma más agresivo, que es el linfoma de células B grandes, un no-Hodgkin, y ocurre aproximadamente en el 2 a 10% y en el 17% de los pacientes de alto riesgo. Los síntomas B: puede presentarse el paciente con una fiebre intermitente, de Pelevstein, atrofia muscular, un ECOG-2, sudores nocturnos y pérdida de peso. En el 5 a 10% de los casos, el ECOG-2 es un paciente que se moviliza, que está fuera de la cama más del 50% del día, pero tiene limitaciones. Y en raras ocasiones puede haber agranulocitosis menos del 0.05, esto es un error, y aplasia de células rojas también podría ocurrir. Tenga en cuenta que la autoinmunidad, por tanto, puede darse en estos pacientes. Este es el ECOG, entonces solamente para recordarlo. El examen físico: paciente con linfadenopatía, ya vimos que hasta el 90% de los casos puede presentarse. Siendo el hallazgo más común en los pacientes asintomáticos, esplenomegalia, que se presenta en el 30-34% de los casos, hepatomegalia también, la misma infiltración leucémica, petequias, palidez, y alrededor de menos de 5% de los casos leucemia cutis por la infiltración también cutánea. Le vamos a pedir, por tanto, hemograma y frotis periférico, un mensaje muy importante que voy a dar, ya lo doy: inmunoglobulinas, por lo mismo puede haber hipogamaglobulinemia, LDH puede estar elevado, beta 2 microglobulina,
Recordemos que la LDH es un subrogado de proliferación tumoral, función renal y hepática, electrolitos, podría haber hipercalcemia. No es que se asocie mucho a síndrome de lisis tumoral, pero si tiene más de 50.000 leucocitos se considera riesgo intermedio y ya podría iniciarse el manejo con allopurinol. TAC de pelvis, abdomen y tórax no se considera de rutina este tipo de estudios, a excepción que hayan compromiso, por ejemplo, síntomas. Si no, de rutina no se solicitan. Ecografía abdominal sí, para ver si hay hepatomegalia y esplenomegalia, y aspirado y biopsia de médula ósea no a todos los pacientes, y ese es el mensaje que quiero dar. En estos pacientes con LLC, habitualmente el aspirado de médula ósea se realiza cuando hay citopenias, cuando se considera que hay compromiso de otras líneas celulares para descartar otra causa, porque habitualmente el diagnóstico se puede hacer según el International Workshop de LLC con hemograma, el cual demuestre una linfocitosis de más de 5.000 por más de 3 meses y con citometría de flujo para incluso también puede usar cadenas ligeras libres, capa lambda, para comprobar que monoclonalidad, es decir, que proviene de un origen de una célula B. La patología, aquí vemos las leucemias linfocíticas crónicas, entonces escaso citoplasma basófilo con una cromatina prominente y núcleos no fácilmente discernibles. Y estas son las famosas células manchadas o smosh o basket, que son células de la LLC que se rompieron, se crearon durante esta preparación que fue con Huygens. Esta es una imagen también en sangre periférica, aquí para resaltar estos glóbulos rojos, este glóbulo rojo nucleado. Recuerden que los glóbulos rojos no deben tener núcleos, y este neutrófilo hipersegmentado que se encuentra aquí, parece un cuerpo de dough-like, y los linfocitos. Esto es para mostrar también. Estas son las células de la LLC, escaso citoplasma, cromatina prominente, nucleolos no fácilmente discernibles. Y aquí vemos que lo está acompañando esta célula que se llama célula prolinfocítica. Estas células, estos prolinfocitos son diferentes, también tienen núcleo prominente, cromatina prominente, pero tienen más citoplasma y tienen un nucleolo más discernible. Cuando a la vez aquí podemos ver también las células prolinfocíticas. Si estas prolinfocitos que se pueden encontrar están en una cantidad mayor de 10%, se asocia a mal pronóstico, y si a la vez corresponde más de 55% en el extendido, estaríamos hablando más bien de una leucemia prolinfocítica de células B. Aquí vemos estas células con también cromatina prominente, el nucleolo es más visible, y logramos ver más abundante citoplasma que la LLC. También se me olvidó decir que los prolinfocitos son mucho más grandes que las células de la LLC, casi el 50% más grande. Y entonces estas, bueno, donde estaba es el citoplasma con unos digamos como con unas la palabra como unas prolongaciones que dan estos citoplasmas, unas proyecciones citoplasmáticas. Estas se llaman
tricoleucemia o células de células peludas, por esas proyecciones citoplasmáticas. Y aquí vemos esto también: cromatina prominente, citoplasma basófilo, y que en un extremo polar tiene como también prolongaciones. Se llama linfoma de la zona marginal esplénica. Entonces, ya sabes, podemos hacerlo con hemograma, un extendido de sangre periférico donde veamos las LLC. Y por último, le tenemos que hacer inmunofenotipo con citometría de flujo para determinar si es origen monoclonal. Entonces, en la citometría de flujo tenemos que ver estos marcadores, los marcadores de las células B, sobre todo CD19, CD23 y un poco menos CD20. Aquí está una expresión de este CD5 que es de células T, pero que se puede encontrar en las células B de la zona marginal. A la vez, expresión de niveles bajos de inmunoglobulina de membrana de superficie, y por lo general se expresa una sola cadena ligera de inmunoglobulina porque es monoclonalidad, pero en el 1,4% de los casos puede ser biclonal por dos poblaciones de LLC. A la vez, no se van a expresar la ciclidina de 1 ni la CD10. La ciclidina de 1 es más del linfoma del manto. Listo. Aquí entonces vemos en la citometría de flujo la LC, que se expresa el CD5, CD19, un poco más del CD20, CD23, CD200 y la inmunoglobulina de superficie. Aquí estaba lo que estaba diciendo: la linfoma de célula del manto. El CD5 también, este linfoma de célula del manto. El CD5 también se expresa aquí, pero la ciclina de 1 que no está aquí también daría positiva y no se expresaría en la LLC. En la siguiente citometría de flujo podemos observar los marcadores CD20 y el CD5, y vemos que en esto las células de la LLC marcadas con rojo tienen una mayor expresión de CD5 y una menor expresión de CD20, que habitualmente, característicamente, estas células de la LLC tienen una expresión del CD5 que en realidad es un marcador normalmente de las células T, pero en las células T digamos más jóvenes se podría expresar, y como dijimos, están arrestadas en unas células B inmaduras, digamos entre las células pre y las maduras, los linfocitos B maduros. Y levemente se expresa el CD20. Este es el aspirado de médula ósea, donde se puede observar el infiltrado monótono que caracteriza a la LLC, con las células con un escaso citoplasma y un nucleolo prominente.
Esta es la histología de los nódulos linfáticos, donde se puede observar en esta la presencia igual de las células del LC con escado citoplasma y núcleo prominente, pero también se observan células con mayor citoplasma llamados prolinfocitos, y estos prolinfocitos pueden reunirse en cúmulos. Esos cúmulos llamados centros de proliferación, que se consideran patognomónicos de la LLC. Entonces, en la evaluación diagnóstica podremos tener dos escenarios: un adulto con síntomas inespecíficos de astenia, adinamia, que consulta y se le realiza un hemograma que muestra una linfocitosis absoluta, al cual se le hace una citometría de flujo de sangre periférico, y podemos observar, determinar el inmunofenotipo de los linfocitos circulantes. Y también se le hace un examen de frotis periférico. O podemos tener un adulto con inflamación indolora de los ganglios linfáticos, que la literatura dice wax and wane, que aumentan y disminuyen espontáneamente, pero nunca se quitan, a menudo en el área cervical, y en ese caso se le haría biopsia por escisión. Y el mensaje que debe quedar claro es que la biopsia y aspirado de médula ósea la dejamos para los casos en que presenten citopenias. La LLC puede ser diagnosticada sin un aspirado de médula ósea, con un hemograma que muestre una linfocitosis mayor de 5.000 por más de 3 meses y una citometría de flujo que determine el inmunofenotipo de células B circulantes, como ya observamos. Para hacer el diagnóstico hay que emplear los criterios del International Workshop de LLC del 2018, que son un recuento absoluto de linfocitos B mayor de 5.000 durante al menos 3 meses, dado esto para que no se confunda con la linfocitosis reactiva de las infecciones virales o mononucleosis infecciosa, con una población preponderante de linfocitos pequeños de apariencia morfológicamente madura, y la citometría de flujo que demuestre el inmunofenotipo por medio de la expresión de estas moléculas de superficie, sus clústeres de diferenciación, que se exprese de forma más baja la inmunoglobulina de superficie, y que diga que hay clonalidad por la expresión de las cadenas ligeras de inmunoglobulina en un porcentaje menor, como del 1,4%. Podría haber biclonalidad con dos poblaciones del inmunofenotipo de LLC o linfoma de células pequeñas, y en que uno exprese lambda y otro exprese kappa. ¿Y qué pasa si hay menos de 5.000 linfocitos? Si hay menos de 5.000 linfocitos, hay que preguntar si hay compromiso extramedular o citopenias relacionadas a la enfermedad. En caso de que sean menos de 5.000 linfocitos, y que el paciente no presente
citopenias ni compromiso extramedular, hablaríamos de una linfocitosis de células B monoclonales. Si tiene una o más citopenias, ya estamos hablando de que hay infiltración en la médula ósea y hablamos de una LLC, independiente del recuento absoluto de linfocitos. Y si cuando observamos que hay afectación ganglionar, esplénica u otra afectación extramedular, sin citopenias, que digan que hay infiltración de la médula ósea, hablamos de linfoma de células pequeñas. Como vemos, la linfocitosis de células B monoclonal, la LLC, dependiente del recuento absoluto de linfocitos, y la linfoma de células pequeñas. Y en este cuadro podemos observar los diagnósticos diferenciales. El primero va a ser las infecciones virales que causan, por eso la elevación tiene que estar más de 5.000 linfocitos por más de 3 meses. El linfocito de células B monoclonal, que como dijimos no excede los 5.000 y que presenta células linfocitos B clonales con el inmunofenotipo idéntico al de la LLC, sin compromiso extramedular. La leucemia prolinfocítica, cuando hay más del 55% de población de prolinfocitos. Y como ya vimos, las características de la linfoma células del manto, que expresa ciclina de 1 a diferencia de la LLC. En la estadificación podemos encontrar que se estadifica según el score de Ray de Binet. El de Ray utiliza los estadios 0 al 4 y con esto digamos que predice supervivencia, dando que el riesgo bajo intermedio tiene una supervivencia estimada del 90% a 5 años, mientras que la del alto tiene una supervivencia estimada del 68%. Así, el riesgo bajo intermedio tiende a no tratarse, mientras que el riesgo alto 3 a 4 sí se trata. El riesgo bajo es linfocitosis en sangre o médula ósea. El riesgo intermedio, linfocitosis, nódulos linfáticos comprometidos, agrandados, vaso agrandado con o sin linfadenopatía, y acá ya hay compromiso medular con anemia, con o sin compromiso extramedular, aquí ya adicionalmente hay trombocitopenia con o sin anemia, o compromiso hepático, hepatoesplénico o de los nódulos linfáticos. A lo mismo que el sistema de Binet, se tiende a tratar es el Binet C y no el Binet A y B. Y él habla cuando hay divide en compromisos de áreas linfoides. Esas áreas linfoides incluyen el área del cuello, el área cervical de la cabeza, incluyendo el anillo de Waldeyer, el área axilar, inguinofemoral, vaso e hígado. Si hay 2 o menos áreas comprometidas, hablamos de un Binet A. 3 o más, hablamos de un Binet B. Y si hay compromiso de citopenias, hablamos de un Binet C. Hoy en día, debido a las mayores herramientas disponibles, se considera que ya no se puede estadificar solamente utilizando la clasificación de Ray y Binet, sino que el International Workshop
DLLC sacó esta clasificación, eso fue en 2018, para hablar de enfermedad activa, que es como tal lo que se trata. Y aquí están los criterios de enfermedad activa, que son muy parecidos, pero incluye más. Como podemos ver, que hay evidencia de compromiso medular, que haya esplenomegalia masiva definida como mayor o igual a 6 centímetros por debajo del margen costal, que haya linfadenopatía progresiva o masiva más de 10 centímetros en diámetro de largo, la linfocitosis progresiva definida como más del 50% en 2 meses, o que se duplique la duplicación de los linfocitos, o sea, el 100% en menos de 6 meses, lo cual se considera pronóstico, ese tiempo de duplicación de los linfocitos. La presencia de anemia autoinmune y o trombocitopenia que responda pobremente a corticosteroides, el compromiso extranodal funcional, ya sea de la piel, la leucemia cutis o renal o pulmonar o de la columna espinal, y los síntomas constitucionales como pérdida de peso mayor de 10% en 6 meses, fatiga significativa como un ECOG-2, recordar que el ECOG-2 es incapacidad para trabajar o realizar actividades usuales, pero se mantiene más del 50% del día, puede mantenerse fuera de la cama o de la silla. Fatiga con ejercicios extenuantes. Fiebre mayor de 38 grados por más de 2 semanas y sudoración nocturnas por más de un mes, sin evidencia de infección. Identifica pacientes con enfermedad activa en quienes la terapia está indicada. Esto era para mostrarles los marcadores pronósticos. Hoy en día está el Binet, un Binet y un RAI bajo, que haya infiltración de linfocitos medular, que haya el tiempo de duplicación menor de 6 meses, la negatividad para CD38, como ya dijimos, habla de linfocitosis más lenta, menos progresiva, más estable, que haya mutación en la región variable. Esta es la región variable de la cadena pesada de inmunoglobulina. Si hay una mutación, es de mejor pronóstico que cuando no hay una mutación. La negatividad para SAP70 y la deleción del 13q14. Es la deleción del 13q14 la que es más de linfocitosis estable y lentamente progresiva. Mientras que aquí vemos los criterios de peor pronóstico. Y en cuanto al tratamiento, el otro mensaje que debe quedar claro, además de que no necesitamos biopsia y médula ósea para diagnosticarlo a excepción de citopenia, sino con hemograma y citometría de flujo, es que no todos se tratan, solamente los que tengan enfermedad activa.
Entonces nos preguntamos si el paciente tiene estos criterios de enfermedad activa, como compromiso medular, que tenga un BINIC o un RAI 3 o 4, con la esplenomegalia mayor de 6 centímetros, la linfadenopatía mayor de 10 centímetros, esos criterios que vimos del Internal Chart Workshop del 2018. Si cumple uno de estos criterios, debemos preguntarnos si no los cumple, periodo de observación, donde se recomienda con intervalos de cada 3 meses el examen clínico. Y después del primer año dependerá de la evolución de la enfermedad y aquí tenemos que preguntarnos entonces si tiene deleción del 17P y del TP53. Si no tiene ninguna de estas mutaciones, nos vamos para esta vía donde nos preguntamos si tiene mutada la región pesada, la región pesada de la región variable de la inmunoglobulina pesada, y si tiene una mutación, nos vamos hacia esta vía que es la de inhibidor de la tirosina quinasa de Bruton, como acalabrutinib o zanubrutinib. Aquí tenemos que tener en cuenta algunas cosas. Anteriormente se consideraba la quimioinmunoterapia de primera línea con la iniciación del FCR, fludarabina, agentes alquilantes como ciclofosfamida y anti-CD20 rituximab. Pero se realizó un estudio, creo que se llama el CLL9, que yo voy a mostrar, un estudio publicado por la New England Journal reciente, donde se mostró la terapia biológica con rituximab, ibrutinib, un anti-CD20 inhibidor de la tirosina quinasa de Bruton versus el FCR en menores de 65 años. Y como vamos a ver, en esos pacientes, sobre todo los que tenían no mutada la región variable de la inmunoglobulina pesada, les fue mejor con la combinación de ibrutinib con rituximab. Entonces aquí vemos que si no está mutada recomienda emplear el inhibidor de la tirosina quinasa de Bruton. Puede ser también acalabrutinib o vinutuximab, también es bueno, inclusive podría presentar menos efectos adversos que la combinación ibrutinib con rituximab, teniendo como contrario que esto es una terapia continua, a diferencia de lo que puede ser la FCR, que se da por unos 6 meses. En cambio aquí se tiene que dar la acalabrutinib o vinutuximab y puede quedar con el anti-CD20 de por vida. Mientras que si está mutada se recomienda el venetoclax más o vinutuximab en dosis fija, o también ibrutinib más venetoclax. Aquí podemos ver lo mismo. Si hay deleción del 17P o del P53. Si no hay nada de eso, no se trata. Si está presente, va a preferir en este caso, en este artículo,
venetoclax con obinutuzumab. Si no está presente, presentamos si es fitness o no es fitness. Si no es fitness, venetoclax con obinutuzumab. Tenga menos o más de 65 años. Si es fitness, preguntamos si está mutada la región variable de la inmunoglobulina. Si no está mutada, digamos se va a preferir la combinación de ibrutinib, incluso esto se puede con rituximab, y bendamustine más rituximab si tiene más de 65 años. Y si está mutada, ahí sí se prefiere seguir con el FCR y bendamustine con rituximab si tiene más de 65 años. Este fue un metaanálisis realizado en donde se tuvo en cuenta 11 cohortes internacionales y hubo alrededor de 5.000 pacientes, donde ellos validaron un score pronóstico para pacientes que se presentaban con la leucemia linfocítica crónica en estadio asintomático temprano. Y tres covariables fueron independientemente correlacionadas consistentemente con la progresión de la leucemia linfocítica crónica, que fue los linfocitos mayores de 15.000, la región variable inmunoglobulina no mutada y los ganglios linfáticos palpables. Si se presentaba sin factor de riesgo, la probabilidad de iniciar tratamiento al año era menos de 1% y a los 5 años del 8%. Si tenía un factor de riesgo de iniciar tratamiento al año era del 3% y a los 5 años del 23%, y 2 o 3 factores de riesgo, 14% al año, 61% a los 5 años. Este es el llamado IPSE, una puntuación pronóstico internacional para decirle al paciente la probabilidad que tiene de requerir tratamiento. Este es un metaanálisis ya viejo de uno de los que apoyan en estadios tempranos, early stage, asintomático, observación, watch and wait, versus inicio de la quimioinmunoterapia. En este caso, ellos compararon quimioterapia con ciclo versus diferida versus inmediata. En este metaanálisis se incluyeron 6 ensayos con 2.048 pacientes para comparar quimioterapia inmediata versus diferida, y lo que ellos observaron es que en los pacientes tanto inmediata como diferida no hubo diferencia en supervivencia a 10 años de seguimiento. Como vemos aquí, no hubo diferencia en diferida versus inmediata. Y ellos apoyaban en la estrategia conservadora en estos pacientes versus la quimioterapia inmediata para la mayoría de los pacientes con estadio temprano. En este otro estudio llamado el CLL12 Trial, es un estudio mucho más reciente de 2022, un ensayo clínico en fase 3 doble ciego, donde se dice que debido a los avances que han habido recientemente en citogenética para evaluar cuáles son de peor pronóstico, como ya observamos,
el TP53 que nos preguntamos, la deleción del 17P, la región variable de inmunoglobulina, del SAP70, la mutación CD38. Entonces la pregunta es, si ya tenemos esos marcadores de citogenética, podemos iniciar el tratamiento a un paciente en estadio temprano que se considere de alto riesgo de progresar. Entonces eso es lo que vieron en este estudio, y los que tenían alto riesgo según sus criterios, 181 recibieron placebo y 182 recibieron ibrutinib solamente, en una dosis de 420 miligramos al día y una mediana de seguimiento de 31 meses. Aquí podemos observar que estos son los criterios que usaron: el ECOG, la deleción del 11Q, del 17P, la beta-2 microglobulina. Como ven, según este estudio, estos pacientes eran Binet A, asintomáticos. Sí hubo diferencia estadísticamente significativa, con un hazard ratio de 25, es decir, un 75% más de supervivencia en los que recibieron ibrutinib en estadio temprano, teniendo en cuenta estos marcadores de riesgo versus los que no. Lo que los autores concluyen es que a un seguimiento de 31 meses, el endpoint de supervivencia libre de ventas de ibrutinib fue significativamente mejor, pero los resultados no justifican cambiar el estándar actual de wash and wait, y además se confirma la eficacia del ibrutinib en la LLC en pacientes en estadio temprano con incrementado riesgo de progresión. Y este es otro estudio publicado en 2019, que era el que yo estaba comentando, donde compararon la quimioinmunoterapia versus el ibrutinib rituximab, porque la quimioinmunoterapia anteriormente en los pacientes menores de 65 o 70 años era la de elección, la terapia en primera línea, la LFCR. Ensayo fase 3. Entonces aquí podemos observar la progresión, la supervivencia libre de progresión a 3 años, a 4 años. Entonces ellos aquí dicen que en los pacientes que recibieron ibrutinib rituximab versus quimioterapia, hubo una diferencia estadísticamente significativa a los 3 años, con un 75% menos de progresión de más supervivencia libre de eventos, 37 eventos versus 40, estadísticamente significativo. Y ellos vieron en un grupo en especial que eran los pacientes con LLC con la región variable de inmunoglobulina pesada no mutada, que se beneficiaban más, como también podemos observar aquí. Aquí podemos ver supervivencia en general, y también vemos que a los 3 años fue superior y también fue estadísticamente significativa para los pacientes que recibieron ibrutinib más rituximab. La conclusión es que en los pacientes menores de 70 años, la combinación de 6 ciclos de ibrutinib más rituximab seguido por ibrutinib continuamente resultó en menos recaídas. Hasta la recaída resultó en supervivencia libre de progresión mejor y supervivencia en general que los que recibieron 6 meses de quimioinmunoterapia con FCR. Entonces, por eso en los menores de 70 años se podría considerar si no tiene mutada la región variable de inmunoglobulina. Pero su uso, el problema de esto es
es que el ibrutinib lo tendría que usar de forma indefinida, y eso se habla de un gasto importante. Además, el potencial efecto tóxico de largo plazo podría incrementar el riesgo de selección clonal, llevando a resistencia a la droga. Este es un gráfico que evidencia a los pacientes que tienen la supervivencia libre de progresión en los pacientes con mutación del TP53 con FCR versus los que la tienen el TP53, los que no lo tienen mutado versus los que lo tienen mutado. Y esta es la supervivencia. Como vemos, la mortalidad con pues es la mortalidad pues es mayor. Y luego hay que hacer el seguimiento. El seguimiento se hace con los lineamientos también del International Workshop del LLC, en donde ahí podemos ver si hay remisión completa con recuperación completa de la médula, remisión parcial, enfermedad progresiva, enfermedad estable. Entonces, o remisión parcial nodular. Simplemente mencionando la remisión completa, tiene que haber un conteo de linfocitos por debajo de 4000, nódulos linfáticos menores de 1.5 centímetros, no hepatoesplenomegalia, no síntomas constitucionales atribuibles al LC, que el conteo de neutrófilos supere 1500, más de 100.000 de plaquetas y hemoglobina mayor de 11, en ausencia de transfusión o apoyo con factor de crecimiento, y en la médula ósea que sea normocelular para la edad, sin evidencia del LLC típica de los linfocitos por criterios morfológicos o inmunistoquímica, y sin agregados linfoides nodulares. Recordar que para calcular la celularidad medular se tiene que a 100 dividirle la edad. Si el paciente presenta una recaída, y la mayoría tarde o temprano van a presentarla, se dice que esta no se trata si es asintomática. Una vez que se vuelve la enfermedad, una vez que hay una recaída, se trata cuando esta se vuelve una enfermedad activa, pero digamos que sea sintomática, porque la mayoría, la verdad, va a tener una recaída. Entonces, en tal caso, va a depender de con qué venía tratándose, por qué se discontinuó. Y aquí es donde entran también medicamentos como los inhibidores de la fosfoinositolquinasa tipo 3, como el idelalisib, que lo menciona, idelalisib, que está aprobado para las recaídas. Pero como podemos ver, hay que tener en cuenta todo esto. Recordar que en caso de mutación del BSL2 se prefiere usar desde el principio venetoclax. Ya si hay una recaída, ya se prefiere usar un inhibidor de la tirosina quinasa de Bruton. Y por último, digamos que si en caso de linfoma de células pequeñas asintomática, no sintomática, que comprometa un sitio ganglionar,
se podría realizar una radioterapia. Previa evaluación exhaustiva, imágenes y biopsia de médula ósea para descartar participación más extensa. E inclusive la radioterapia se podría usar corporal total de forma paliativa. Recordar que estos pacientes no se curan con la terapia biológica ni con la quimioinmunoterapia. La mayoría recaerá y la recaída sintomática no requiere tratamiento inmediato. Se sigue de cerca para detectar el desarrollo de una enfermedad activa. Como ya vimos los criterios del 2018, y el único tratamiento curativo es el trasplante de células madre halogénico. Y aquí vemos las contraindicaciones: mayor de 50 años, trasplante previo de células madre hematopoyéticos con morbilidades significativas, y debe considerarse el trasplante de células madre halogénicas para pacientes en buen estado físico. Otras cosas que debemos tener en cuenta: digamos que la causa de mortalidad alrededor de la mitad de estos pacientes son las infecciones. Por tanto, va a requerir antimicrobianos profilácticos, dependiendo de cuál sea. Por ejemplo, en el caso de anaglobos de la purina, en monoterapia vemos que hay que cubrir herpes simple, pero si le agregamos la ciclofosfamida hay que cubrir herpes simple y neumocistis. Y si le agregamos el rituximab, hay que seguir cubriendo herpes virus y neumocistis, que es el famoso FCR. Mientras que si usamos el inhibidor de la tirosina quinasa de Bruton, podemos observar que, como alemtuzumab, recomienda tratamiento sobre neumocistis y monitorización semanal para citomegalovirus con PCR. Pero lo bueno del ibrutinib, este es un inhibidor del CD20, lo bueno del ibrutinib y el acalabrutinib es que no vamos a necesitar antibióticos para cubrirlo, que es otra razón para poder considerarlo, y el venetoclax. En pacientes con de lesiones del 17P. Y estos son los antibióticos con las dosis que se van a usar. También hay que decir que estos pacientes, en caso de presentar infecciones, hay que cubrir de forma empírica gérmenes encapsulados y deben ser antibióticos bactericidas, dado el compromiso humoral en estos pacientes, cubriendo neumococo, Haemophilus influenza, y Neisseria meningitis. Y en caso de tener infecciones recurrentes, más de 2 infecciones en 6 meses, o que tenga una infección persistente a pesar del uso de antibióticos, hay que emplear inmunoglobulina, la cual se ha visto que se asocia a una reducción de las infecciones, pero no a menos mortalidad. Estos pacientes asocian mucho a autoinmunidad, por tanto, si presentan anemia hemolítica, se podría considerar se maneja como una anemia hemolítica. El inicio de corticoides como prednisolona, dosis de 20 a 60 miligramos días, e ir disminuyendo, y si es necesario se podría emplear rituximab, lo cual funciona como citorreductor, disminuyendo las células que están causando esa patología autoinmune. Y en caso de trombocitopenia,
autoinmune también se podrían emplear corticosteroides. A la vez, se podría considerar el uso de factores estimulantes de neutrófilos en pacientes con quimioinmunoterapia y la esplenomegalia, la cual se considera curativa para la trombocitopenia en hasta el 90% de los casos. Estos pacientes deben recibir vacunas para neumococo cada 5 años y vacuna para influenza anual, y los que son esplenectomizados deben recibir a la semana o a los 14 días vacunas para cubrir neumococo, Neisseria meningitis y Haemophilus influenza. Y por último, tenemos para el pronóstico el IPI. Hay IPI para las neoplasias hematológicas. En este caso, el IPI de la leucemia linfocítica crónica nos permite estimar la supervivencia. Como vemos, tiene en cuenta la edad, el estadio, la beta-2 microglobulina, dado que ya no basta con usar el RAI y el BINET, se usa esto, genes para la región variable de la cadena pesada de inmunoglobulina y el TP53, y si presenta 0,1 puntos, la supervivencia es de 93,2% a 5 años. Vemos que va disminuyendo 79,3 a 5 años, 63,3, y de 7 a 10 puntos del 23,3% a 5 años. Listo, muchas gracias.